Bien, hermano, buenos días otra vez. Estamos en Filipenses. Hoy corresponde el capítulo 2. Otra vez les saludos a todos y qué bueno es que estamos acá compartiendo un café con Dios. Mm. Ayer estábamos y nuestro hermano Raulito nos animó, nos introdujo adecuadamente en el libro de Filipenses y más o menos ya nos dio el sentido del libro, ¿no? Aunque la palabra gozo se repite unas 11 veces en el libro, y aunque, como dice mi hermano Raulito, el gozo, Pablo nos demuestra que el gozo no depende de las circunstancias inclusive, ¿no? El, no, el gozo verdadero depende de Dios primeramente. Que ya vamos a ver hoy que también la palabra tiene que ver en todo eso. Sin embargo, yo creo que la iglesia de Filipos no era una iglesia tan gozosa, porque justamente el apóstol tuvo que hablarle muchas veces del gozo. Pareciera que no era una realidad, había ciertas disputas. En el capítulo 1 presentan una introducción de eso, luego en el capítulo 4 van a volver a decir algo, y en el capítulo 2 vamos a ver hoy otra cosa que tiene que ver con eso. Pero dice así, comienza el capítulo 2 de la siguiente manera. Por tanto, dice la versión Reina Valera, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superior a sí mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Entonces, aquí de entrada el apóstol dice, por tanto. Ese por tanto está relacionado con lo que venía en el capítulo 1, cuando dice el apóstol, mire, yo lo único que deseo es que ustedes se comporten como es digno del Evangelio. Pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. ¿Sí? Ya sea que vaya a verlos, que esté ausente, oiga de ustedes que están unidos, firmes, en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Esto es de Dios. Y esto es de Dios. Ahora, volviendo aquí a los textos, dice comportarse como es digno del Evangelio. Cuando dice comportarse digno del Evangelio, hay algo en el Evangelio que regula nuestra conducta diaria. Y eso nos permite pensar que el Evangelio es más que todavía que solamente el evento de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Por una parte. Por otra parte dice, combatiendo unánimes. La palabra unánime es una expresión de unidad de plena, de que no hay ninguna arista, ningún componente de división de desacuerdos. La palabra unánime, yo recuerdo que nos hemos enseñado, la mejor palabra, la mejor manera de entender la unanimidad es en el boxeo. Cuando hay combate de boxeo, por cierto, yo no veo mucho boxeo, ya no me gusta, ¿no? Pero había varias maneras de terminar un combate de boxeo. Uno de lo que llaman knockout fulminante, es cuando golpean y el hombre no se paró nada ni que le echen agua, pues. Eso es fulminante. El otro es knockout técnico, que es cuando el árbitro le cuenta 10. Luego hay tablas. Cuando hay tablas, entonces es una decisión que unos piensan una cosa, otros piensan otra. Y la otra, para terminar,
lo que llaman decisión dividida. En el boxeo profesional era que son 3 jueces, dos jueces ven ganar a uno y el otro ve ganar al otro. Y está la decisión unánime. La decisión unánime es que todos piensan lo mismo. Todos tienen la misma decisión. Todos ven lo mismo. Y aquí Pablo dice combatiendo unánimes. Una unidad plena, ¿no? Y esa unanimidad no quiere decir que no tenga uno ideas diferentes, que no haya diversidad en el sentir, sino que en cuanto a los intereses de Cristo o de la comunidad, tenemos que pensar lo mismo, ¿no? No es que yo estudio y descubro algo, entonces yo hago alarde de eso. Vamos a hablar de eso un poquito más tarde, ¿no? Pero dice aquí, si el pertenecer a Cristo estimula de alguna manera, dice, en la nueva traducción viviente, dice, llénenme de alegría. Si es verdad que hay consuelo de amor, porque son cosas que Dios incorpora en la vida de uno, ¿no? El consuelo, dice aquí, el consuelo, la consolación en Cristo, consuelo de amor, la comunión en el Espíritu, el afecto empeñable, la misericordia, eso lo incorpora Dios en uno. Si verdaderamente está esto en uno, dice aquí la Escritura, llénenme de alegría, dice el apóstol. ¿Cómo? ¿Cómo llenarlo de alegría? ¿Cómo? Dice, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. En la nueva traducción viviente dice, entonces háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. A la hora de trabajar, que nos una eso, como la Torre de Babel. Ellos tenían un solo plan, un solo pensamiento, un solo propósito, y eso iba para adelante, hasta que Dios intervino, ¿no? Entonces, se resalta el gozo de Pablo, pero dice cómo. Y de esta manera, pues, el Filipenses, en todo su libro, y especialmente en este capítulo, nos muestra a vivir el cristianismo auténtico. Entonces, ¿cómo es eso? Bueno, dice en el versículo siguiente, nada hagan por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superior a sí mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada también por lo de los otros. O dicho de otra manera, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, dice aquí esta versión. Sean humildes, es decir, considerando a los demás mejores que ustedes. Entonces, como decía, a veces la gente estudia algo, descubre algo en el internet o de repente investiga y en lugar de ponerse a servicio, dice aquí, haciendo alarde, impresionar. ¿Okay? A veces el servicio los domingos, a veces los que ministran, ministramos a veces, tratamos de resaltar más que de la cuenta, ¿no? El que tiene que resaltar siempre es Dios. ¿Okay? Pero dice aquí, no se ocupen de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Esto llena de gozo. Y el apóstol Pablo establece que esto como una base. Ajá. ¿Y cómo se logra eso? Uno le pregunta a Pablo, pero bueno, Pablo, eso es duro. ¿Cómo podemos alcanzar eso que tú estás diciendo? Porque, oye, hay unos hermanitos que para creerlo hay que parirlo. ¿Ok? Y hay otros que, como dice el texto, ¿no? Buscamos lo nuestro, hay cierta componente de orgullo ahí. Dice el apóstol que la manera es imitando a Jesús. En el versículo 5 dice, tengan ustedes la misma actitud que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál? Dice, bueno, pues sean humildes, es decir, como Él. Dice, aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a lo cual pudiera aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos y aceptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano.
cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Fíjate, nada que tenga que ver con buscar lo suyo propio, sino renunciando. Yo muchas veces, cuando hay reuniones de predicadores, sobre todo los jóvenes, cuando se me acercan y ahí, hermano, ¿qué me recomiendo? Le digo, ¿sabes qué? Procura el último lugar. Ese es un lugar seguro. Nadie te lo va a querer quitar. Entonces, la verdad, no es tarea de uno, no vale la pena estar tratando de impresionar a nadie. A la final siempre va a haber alguien mejor que uno, y lo otro es que no es seguro. Eso es aflicción de espíritu, eso es vanidad. Aquí dice nada ni contienda ni por vanidad. Lo interesante aquí es que el apóstol Pablo, aquí en este capítulo, 2 veces dice, no tengan contiendas. Dice en el 2, perdón, en el 3, dice, no hagan nada por contienda ni por vanagloria. Y luego lo vuelve a decir en los versículos siguientes, el versículo 12 en adelante, donde dice, después que uno tiene la actitud de Jesús, ahorita vamos a regresar ahí, dice, por tanto, otra vez dice el versículo 12, amados míos, como siempre han obedecido, no solo tanto en mi presencia, sino en mi ausencia, ocúpense de su salvación con temor y temblor. Fíjate, tiene que ver ahora con salvación, no simplemente en relaciones, sino tu salvación está comprometida con eso. Termina por eso. Porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Mire el versículo 14. Hagan todo sin murmuraciones ni contiendas. Otra vez, como lo que dice allá, como lo decía el capítulo 1 y como lo dice en el capítulo 2, versículo 3, ¿no? No lo hagan. ¿Para qué? Para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de la cual ustedes resplandecen como unas estrellas en el cielo, en el firmamento, en ese mundo oscuro, opaco. ¿Sí? Pero la condición es así, nos dice, manteniendo, dice la palabra del Señor, la palabra de vida, la palabra de Cristo. Y ahí sí dice el apóstol Pablo, ahí sí voy a sentir que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. ¿Sí? Aunque muera, aunque lo que sea, ahí sí me da alegría. Y esto es muy diferente a lo que también hemos leído en Ageo recientemente. El problema con los israelitas es que Dios los acusa de que ellos están más ocupados en sus cosas y se habían olvidado de las cosas de Él. ¿Okay? Aquí no solamente eso, sino que nos está ofreciendo la actitud que debemos tener para eso. El ejemplo que pone, dice el versículo 19, dice, les quiero enviar a Timoteo, versículo 19, para que yo también esté de buen ánimo. O sea, el gozo, bueno, esto me va a ayudar a restablecer mi gozo. Pues a ninguno, escucha bien lo que dice el 20, pues a ninguno tengo el mismo ánimo, que tan sinceramente se interese por ustedes. Porque todos los demás buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Esta es la clave. Muchos buscan sus propios intereses. ¿Okay? Que es lo contrario de lo que estamos hablando, todo lo que el apóstol Pablo está tratando de desarrollar. ¿Okay? Nada, el ejemplo es, interésese por los demás. Y dice que Timoteo era el mejor, porque sinceramente se interesaba por los demás, como dice el versículo 3 y 4, que es aquí mismo. Y luego dice, y confío que yo también voy a ir después. Y todo esto lo manda de mano de Epafrodito, que mandó la carta allá de Epafrodito, y Epafrodito era otro hombre también de buen ánimo. Y se interesaba tanto que dice que Epafrodito se angustió por los filipenses, cuando los filipenses se enteraron que él había enfermado y que estaban todos preocupados allí. Ahora, ya me queda muy poco tiempo. La razón, o sea, el apóstol Pablo le dice a ellos el por qué. Es muy difícil, claro que es difícil. ¿Cómo se logra? Teniendo la actitud de Jesús.
¿Okay? ¿Cuál es el resultado, las razones para hacer todo esto? ¿Okay? Dice, yo quiero ahora sí leer el versículo 5 en adelante otra vez. Dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despoja a sí mismo y tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte. Palabra clave, obediencia otra vez. Como Cristo tuvo la capacidad de renunciar a sus privilegios, de hacerse un ser humano y estando en la condición de ser humano, humillarse a sí mismo, ser obediente hasta la muerte. Entonces, mira el resultado. Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, del Señor, se doble toda rodilla de lo que está arriba en los cielos, abajo en la tierra y aún debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Entonces, las dos razones para la unanimidad, para el buen sentir, para el auténtico cristianismo, dice en los versículos siguientes, para que sean irreprensibles y sencillos. Nada, irreprensible, no tienen nada que decir de ti. Cuando tú buscas el bien común, cuando estás interesado en los demás, cuando sinceramente te ocupas de los demás. Irreprensible y sencillo, dice, para resplandecer en medio de un mundo oscuro. Todo el mundo está, esta sociedad, este mundo, cada quien está ocupado en lo suyo y mira por su propio interés, no está preocupado, no se está parando por lo demás. Dice, hay que resplandecer en ese mundo oscuro. Ustedes, Mateo capítulo 5 dice, ustedes son la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte que no se puede esconder. ¿Okay? Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Y la tercera, que es la más importante, la razón para hacer todo esto es que esa es la verdadera imitación de Jesucristo. Cuando se tiene una verdadera imitación de Jesucristo, también se obtiene una verdadera exaltación. Porque dice, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios. Entonces necesitamos esto en nuestra vida diaria. Nos tomamos el café, bueno, vamos a estar pendientes de eso. Nada por rivalidad, nada por orgullo, nada por egoísmo, interesarnos por los demás, sintiendo la misma pasión por Jesucristo, el mismo amor como cantamos. Esto es lo que agrada al Maestro, un alborozo en la misma verdad. Oremos. Demos gracias a Dios por este día. Demos gracias por esta comunidad de fe, de ánimo, de alegría y de verdadera búsqueda, Señor, a ti, a tu Hijo y a tus dichos. El verdadero deseo de cumplir tu voluntad. Te pedimos, Padre, que nos sigas acompañando, que nos des hoy esa mente dispuesta, ese espíritu también listo, presto, Señor, para buscar oportunidades, Señor, de servir, de alentar a los otros, de verdaderamente tener a los demás superiores a nosotros mismos. Ayúdanos a olvidarnos de nosotros mismos para buscar el bien de los nuestros, de nuestra familia, de nuestros hermanos, de la comunidad donde nos permites hacer vida. Y bendice, Padre, el esfuerzo de cada uno acá. ¿Sí? Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.